Muy buenos días. Quiero pedirle el favor que abra su Biblia, si usted es tan amable, a Marcos capítulo 10. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a mirar esta historia. Es una historia, lo que usted encuentra en los evangelios son historias, y cuando leemos historias, aparte de que son interesantes porque nos dejan meternos en algo que pues nos llama la atención. A quien no le gustan las historias, los cuentos, eso es chévere. Además hay muchas enseñanzas ahí. Dios ha decidido que aprendamos por medio de historias, y entonces tenemos que saber leerlas y saber mirar cuál es la enseñanza para nosotros. Esta mañana quiero que hablemos de servicio. Usted escuchó a Fanny decía algo ahorita en la alabanza acerca de servir, y de cómo Cristo nuestro Señor nos sirvió. Bueno, estamos llamados tú y yo a servir. Esa es una de las vocaciones que nosotros como cristianos tenemos, es precisamente el servicio. Pero fíjate que nosotros estamos en una sociedad de consumo que no está acostumbrada a servir, sino a recibir servicio. Es más, una de las cosas que suceden en esta sociedad de consumo en que nosotros tenemos es que tú vas a adquirir un servicio y pagas por ese servicio y esperas, a cambio de ese dinero que has dado, recibir un servicio, y calificas el producto o la calidad de ese producto también de acuerdo a la atención que has recibido al servicio que se te ha dado. Mire, es tan normal esto. Está tan normalizado en nuestra cultura esto, que consideramos que lo que merecemos por lo que pagamos es precisamente un buen servicio, y estamos incluso dispuestos a no consumir o gastar en algún lugar en donde hemos recibido cierto servicio un poco extraño, cierto servicio un poco raro. ¿Le ha pasado a usted en algún momento que entró a un lugar en donde ese vendedor o esa persona no le dijo buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, siga, sino así como un poco frío a la orden? Entonces ya como que, uy, no, acá ya no compro, porque si el servicio es así. ¿No le ha pasado? Bueno, eso es algo que hace parte de la sociedad del consumo, en donde consumimos incluso servicio. La consecuencia de esto es que no tenemos gente dispuesta a servir a menos que se les dé algo a cambio. ¿Por qué cree que un empleado atiende bien a los que llegan, o un mesero se esmera en hacer las cosas? Bueno, no todos, pero en un gran porcentaje es porque están esperando. Pues claro, también ha pasado y seguramente le ha sucedido a usted que en algún momento entró a un lugar y cuando dijo no hay propina, entonces ya como que el servicio se puso como que, uy, pero ¿qué pasó? Ya como que cambió. Pero si usted da una excelente propina, o si usted le den pinta de que usted, este señor como que da buena propina, de repente siga por acá, por favor, que no sé qué tal. Porque la cultura en la que estamos ha generado que la gente quiera servir solamente si recibe algo a cambio, y no porque tengan que servir. Es más, el servicio entonces no es algo natural en nuestra cultura, sino es algo que se vende también. Te ofrezco un buen servicio, te doy un buen servicio. Eso es algo que ha caracterizado nuestra cultura. Pero por otro lado, y quiero que lo pienses un poco, y es en lo que nos vamos a enfocar esta mañana. Por otro lado, tú ves gente que no está dispuesta a servir porque consideran que el servicio demuestra bajeza. Entonces usted ha visto que uno de los síntomas o señales o signos de alguien que está bien acomodado y que está bien posicionado económicamente es porque tiene servidumbre, porque tiene sirvientes. Y entonces si tiene sirvientes, uy, esa persona, uy. Pero si usted no tiene sirvientes, pues usted es como de los normalitos. Y si usted es un sirviente, terrible. Entonces, una señal de grandeza es que haya servidumbre, que usted tenga sirvientes. Eso también genera que las personas no quieran servir, porque ¿quién se quiere sentir sirviente en una cultura en donde los sirvientes pueden ser menospreciados? Ahora, eso también ha venido de alguna manera a afectar
la vida en la iglesia, la vida espiritual, porque tenemos gente en las congregaciones que viene a recibir un servicio y no a servir. Gente que está esperando algo que les satisfaga, y entonces ellos no están pagando como tal o dando una propina, pero incluso están dispuestos a decir, no, pero si en esta iglesia es así, yo mejor me voy a otra y doy mis diezmos en otra, en donde me den un buen servicio. Porque no tenemos la misma mentalidad del mundo del servicio, la traemos a donde las cosas espirituales. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de servir? El título que hoy tengo para la enseñanza es Pequeños Gigantes. ¿Y por qué ese título? Bueno, cuando pensamos en los títulos, y digo pensamos porque mi esposa me ayuda harto en eso, generalmente le pregunto cuál es el título. Cuando usted ve un título chévere, mi esposa, cuando usted ve un título muy directo, pues ese es el mío. Yo voy ya al grano y ya, ¿sí? Entonces, pensamos en pequeños gigantes porque para el mundo servir es una pequeñez. Pero en el reino de los cielos, servir te hace un gigante. Y quiero que tú empieces a entender esta verdad. Y siguiendo como la línea de enseñanzas que hemos estado dando durante ya un tiempo, un cristiano debe servir. Un cristiano fue salvado para servir. Un cristiano tiene un modelo de servicio, así que su vida debe ser una vida de servicio. De otra manera, y quizás diciéndolo un poco radical y fuerte, tú eres un sirviente. Ahí sí no dicen amén, ¿no? Dígale que está a su lado, usted es un sirviente. Somos sirvientes, hermano. Ahora, lo que pasa es que esa palabra sirviente tiene unas connotaciones negativas y suena como tan peyorativa en nuestro contexto. Pero la realidad es eso. El Señor Jesús dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para ser un sirviente. El Señor Jesús vino a ser un sirviente, ¿sí? Y quiero que miremos eso y tratemos de reflexionar un poco en esto. Entonces vamos a mirar la historia, vamos a ver la condición humana, cuál es, y luego vamos a ver cómo el servicio en realidad nos engrandece, y luego vamos a hacer algunas precisiones que tú debieras tener para crecer en tu vida espiritual y avanzar. Amén. Pero antes oremos, así que incline su rostro, cierre sus ojos. Señor, te suplicamos que nos hables en este momento. Te suplicamos que ahora, ya una vez que te hemos alabado, podamos, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros. Mira, Señor, venimos acostumbrados a una manera de vivir, pero queremos sobre todo que tu palabra, Señor, sea la que defina lo que debemos pensar, creer y vivir. Te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, hoy a comprender tu palabra para nosotros. Gracias, amén y amén. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, y vamos a leer toda la historia y la va a tener usted en la mente. No haremos referencia a la historia en algún momento, pero vamos a leer y preste mucha atención a lo que dice acá. Trate de enfocarse en los personajes, trate de pensar cuáles son los personajes, qué están haciendo, cuál es el escenario, cuál es la consecuencia, y luego miremos qué es lo que dice el Señor Jesús. Piensa todo eso mientras vamos leyendo acá. Entonces dice la escritura: y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 discípulos comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándoles junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos?
Pero entre vosotros no será así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la historia, ahí está lo que sucede. Ya usted ve dos discípulos que se acercan a Jesús. Evidentemente esto es como en público porque los 10 están escuchando, o bueno, por lo menos los otros 10 son chismosos porque se enteran de lo que está pasando ahí. Se indignan y luego viene la enseñanza del Señor, de Jesús. Pero miremos en primera instancia cuál es el deseo del ser humano. Naturalmente, yo quiero que tú entiendas, nosotros buscamos que nos sirvan. Naturalmente nuestro anhelo es de grandeza. Buscamos ser reconocidos y en el contexto de la enseñanza que estamos hablando esta mañana, buscamos que nos sirvan. La gente quiere que le sirva. La gente quiere tener sus lujos, darse sus gustos. Mire, bien dicen por ahí que no hay nada como el Hotel Mamá, ¿no? ¿Y por qué el Hotel Mamá es chévere? Porque hay alguien que está sirviendo y además no cobra. El Hotel Mamá es chévere por eso. Pero vaya usted a un hotel de verdad, ahí ya el hotel no es tan chévere. También le sirven, el problema es que toca y harto. Entonces ya no se pone tan agradable. Pero el Hotel Mamá, pues chévere, mi mamá me sirve. Y antes uno es como hasta cansón. A mí no me gusta eso. Y hay mamás que son tan lindas que hacen 5 menús. Mi hijo no le gusta este así, este no le gusta así. Entonces yo le hago así. Bueno, ese Hotel Mamá es muy chévere. Todos de alguna manera buscamos que nos sirvan. Todos estamos con ese anhelo de grandeza. Cuando tú lees esa historia, estás viendo que hay dos de los discípulos que están buscando posicionarse al lado del Señor Jesús. ¿Qué es la petición que ellos le hacen? Ellos están viendo al Señor Jesús sentado, luego que Él resucite va a estar sentado en un trono, allá gobernando sobre todos. Y ellos dicen, pues bueno, no le podemos quitar el trono a Jesús. Sería como raro, ¿no? No son tan atrevidos, pero déjeme decirle que en su corazón probablemente hasta, Señor, pues tú, ¿por qué no nos dejas como que nos rotamos ahí la posición? Ellos simplemente se atreven a decir, colócanos a la derecha y a la izquierda, déjanos sentarnos a tu diestra, bueno, a la derecha, en el lugar en donde estaban los consejeros, en el segundo lugar en donde estaban las personas más importantes. Esa es la petición que ellos están haciendo. Ellos están buscando lo que todos anhelamos, que nos sirvan, lo que todos buscamos, tener grandeza. Quizás una de las ambiciones que tú y yo, y que en el mundo más se ve, es precisamente el deseo de grandeza. Mira, hay gente que estudia para ser reconocida por sus estudios y que ahora sí lo traten como alguien reconocido. Hay gente que quiere tener dinero, plata, para que ahora sí gane. Es que ahora sí soy importante y ahora sí yo tengo plata y entonces mando. Hay gente que busca eso. Y no, déjeme ser un poco más específico. No hay gente que busca eso. La mayoría de nosotros estamos en esa circunstancia, buscando grandeza. Estos discípulos entonces son un paradigma de lo que somos tú y yo. Ellos simplemente están colocando en palabras textuales lo que nosotros quisiéramos. Estar en la posición más alta. La gente en las iglesias, y bueno, y también tengo que decirte que eso sucede en las iglesias. La gente está buscando títulos en la iglesia. Y hay gente que considera que ser el amigo del pastor o tener el título del pastor es de lo más importante. Y hacen sus estrategias, ¿no? Y entonces saludan de manera efusiva, pastor, oh, siervo de Dios, oh, el ungido, no sé qué. Sí, le dicen a uno así. ¿Y cuál es el objetivo de tanta salamería? Pues que como que dicen de pronto ahí como él está en un lugar de posición, le va a gustar que le sirvan, entonces ahí ya me voy a colar yo y ya voy a recibir yo también las mismas alabanzas y los mismos deseos. Eso pasa en la iglesia. ¿Por qué la gente anhela estar en la tarima en una iglesia? Porque ven y se imaginan que estar aquí
Recibe usted entonces todo el servicio de todos los demás, que todos los demás van a plegarse y van a doblar su rodilla, o si no la doblan, por lo menos acá en el corazón, y van a decir: el pastor, el reverendo, ta, 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 ta. En la iglesia también sucede eso. El paradigma de estos discípulos no solamente es para el mundo, sino para la gente cristiana. Porque aunque nosotros entendemos esos versículos que al final de la historia leímos, que todos debemos servir, aún así queremos ser servidos. Sucede en la iglesia. Mira, ¿por qué las personas en la iglesia se molestan con alguien de staff que de pronto le salude un poco así como medio agrio? Pues porque espera que le sirvan. Hola hermano, ¿cómo está? Nosotros les decimos a todas las personas que están en staff: saluda amablemente. Y esa es la labor, toca saludar amablemente. Pero cuando alguien entra y de repente allá el de staff no le pudo saludar como por X o Y motivo, entonces ese día estaba un poco de mal genio, bueno, no sé. Y el otro se indigna. ¿Por qué se indigna? Porque esperaba un servicio. Porque esperaba que, bueno, usted es el que está recibiendo aquí y yo soy el que estoy entrando, por favor me atiende bien. Aún en la iglesia, en esas pequeñas cosas, se hace evidente que todo el anhelo del ser humano, que todo el deseo del ser humano es recibir grandeza, es recibir servicio. Estos discípulos no están pidiendo nada extraño a lo que nosotros también en algunas circunstancias buscaríamos. ¿Y cómo funciona el mundo? El Señor Jesús lo dice ahí en el versículo 42. Mire lo que dice: y llamándolos junto a sí les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad. ¿Cómo funciona el mundo afuera? ¿Cómo funciona? Pues de esa manera. Si yo estoy sobre ti, tú me tienes que servir. Si yo estoy sobre ti, tú me tienes que rendir pleitesía. Si yo soy la autoridad, entonces tú me tienes que estar ahí subyugado o mostrando un espíritu servil. Así funciona. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: mire, el mundo afuera funciona de esta forma. El que gobierna, domina. El que ejerce autoridad, domina. Exige servicio. Es más, los hombres lo que están buscando es que los demás les sirvan, es que los demás estén rindiéndoles pleitesía. Así funciona el mundo. Esa es la manera en que afuera está organizado, pero no es la manera en que tú y yo debemos vivir. No es la manera en que tú y yo debemos conducirnos. Y entonces, ¿cuál es el camino que el Señor Jesús nos enseña? Y quiero que ahora te fijes no solamente en el problema o en nuestra tendencia, sino que miremos en qué es lo que debe ser, qué es lo que debe surgir entre nosotros. Y ahí el versículo 43 dice: pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera que desee ser el primero será siervo de todos. Ahora, antes de eso hubo un problema, ¿no? Los otros escucharon y se indignaron. ¿Por qué se indignaron los otros 10? ¿Porque vieron la actitud pecaminosa en el corazón de Juan y Jacobo? No, porque no se les ocurrió a ellos ir primero. Usted sabe que dice el dicho por ahí, ¿no? El que primero se arrodilla, primero se confiesa. Y entonces ellos están diciendo: ¡ay, por qué se nos ocurrió! Hasta algunos celebraría: menos mal Jesús les dijo así, igualados. Pues más de uno. Entre ellos, mire, el capítulo anterior de Marcos, ellos venían ya discutiendo entre sí, bueno, ¿cuál es el más importante? Y no falta que Pedro estuviera diciendo: pues yo, obvio, pues no se han dado cuenta. O Juan: a mí me lleva al Señor Jesús, yo soy el discípulo amado. O Jacobo, cualquiera de ellos estaba sacando sus argumentos para verse en como lo más importante y estaban discutiendo entre ellos. Ya el Señor había mencionado antes: si quieren ser grandes, tienen que ser servidores. El más grande de ustedes debe ser un siervo. Pero no se conforman con eso, sino que ahora 2 se atreven a hacer la petición que los otros 10 no hicieron. Quizás había hasta un acuerdo entre ellos. Bueno, pues ¿cómo vamos a ir a pedir allá? No, mire, que Él escoja, dejemos que Él escoja. Pero salen estos 2 atrevidos, y en Mateo usted ve que la historia no solamente fueron ellos 2, sino que llegaron a la mamá.
Si usaban a la mamá. Mamá, vaya, llore allá y verá que eso. Mamá, vaya, ayúdenos. Interceda por nosotros. Se indignan los discípulos porque a ellos no se les ocurre hacerlo antes, no porque están viendo la actitud pecaminosa, pero ¿cuál es el camino? Y el Señor Jesús ahora le está hablando a todos y este es el punto central que tú tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es el camino que debe haber entre los cristianos? El servicio. Ahora, yo mencionaba aquí hace unos años hablando de este mismo pasaje que el deseo de grandeza no es pecaminoso en sí mismo. Lo pecaminoso es cómo tú lo vas a lograr. Escucha lo que estoy diciendo. El deseo de grandeza no es pecaminoso en sí mismo. Tú puedes anhelar ser grande. El Señor Jesús no condenó la actitud de Jacobo y de Juan de querer ser grandes. Él está condenando, es el camino y el medio que están usando, que creen que es una posición lo que los hace grandes. Él les está diciendo, no, ¿ustedes quieren ser grandes? Él no está diciendo, es pecado que usted quiera ser grande, es pecado que usted quiera tener una posición de grandeza, es pecaminoso eso. No, Él está diciendo, el camino para eso es diferente al que tú has aprendido en el mundo. ¿Y cuál es ese camino? Entonces dice ahí el pasaje que acabé de leer hace un momento, es el servicio. El que quiera ser el más grande debe ser el servidor. El que quiera tener grandeza entre ustedes debe convertirse en el sirviente de todos. El miércoles yo hablaba de la sabiduría de Dios y les daba ejemplos de cómo la sabiduría de Dios ha volteado todo. Y ese es otro ejemplo, un camino, el camino de la servidumbre. ¿Quieres ser grande? Debes servir. Debes estar dispuesto a dar todo para servir en el reino de los cielos. Entonces, mi querido hermano, tenemos ese modelo. Ahora termina el pasaje diciendo algo interesante. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Fanny ya daba unos ejemplos ahorita en la alabanza, pero tenemos que considerar una vez más eso. Que tiene que quedarte a ti en la mente. El Señor Jesús fue el modelo por excelencia de servicio. Y con su vida Él lo puso en práctica. Y quizás hay un pasaje en Juan capítulo 13 en donde tú ves específicamente cómo funciona esto, cómo se da eso. El Señor Jesús tomó una posición no solamente de servicio, sino de sirviente. Mira, los que le lavaban los pies a las personas eran los sirvientes de la casa. Por eso Pedro se escandaliza cuando ve a Jesús que le va a lavar los pies. Porque dice, no, ¿cómo vas a hacer tú eso? Él reconoce que Él es el grande, que Él es el rey, pero ahora lo está viendo en una posición de sirviente y no quiere que le laven los pies. Pero precisamente el Señor Jesús hace eso como un ejemplo de lo que Él viene a hacer, servir, y de lo que deben hacer ahora los discípulos unos por otros, servirse. No solamente el acto de lavarse los pies es un acto simbólico que implica que yo estoy para servirte, que mi labor contigo es el servicio. Y el Señor Jesús entonces es el sirviente, y permítame usar esa palabra con respecto a nuestro Señor, el sirviente por excelencia. Él es el modelo del siervo que tú y yo debemos imitar. Ahora, ¿cómo llevamos eso nosotros a la práctica? Bueno, hay una doctrina en la iglesia que es la doctrina del sacerdocio. La doctrina del sacerdocio de los creyentes. Quiero que leamos un momento Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer el versículo 5 y 6. Y préstale mucha atención a lo que dice el pasaje con respecto a nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y en realidad voy a leer desde la parte B del versículo 5. Dice: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es ese? Jesús, nuestro Señor. Luego dice el versículo 6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo acá el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan que escribe el libro de Apocalipsis, es una cosa muy sencilla y muy simple. Fuimos rescatados por nuestro Señor Jesús para ser reyes y además sacerdotes. Pero ¿qué era un sacerdote? ¿Qué es lo que nos interesa hoy? Digamos que un rey habla de la posición que tenemos como hijos de Dios, y un sacerdote habla de la función, también de una posición, pero sobre todo de una función.
Y pensemos en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote era consagrado para el servicio a Dios. Un sacerdote no se podía casar con cualquiera, un sacerdote no se podía contaminar de cualquier cosa, porque su labor debía ser estar 24 horas al día, 7 días a la semana al servicio en el tabernáculo. Por eso el llamado a la santidad de los sacerdotes es tremendo, porque ellos no podían apartarse del tabernáculo y ellos debían estar ahí siempre, todo el tiempo. Sacerdocios. ¿Ellos a quién le servían? A Dios. Pero ¿cómo se expresaba este servicio en la vida práctica? Bueno, ellos día tras día tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo. Ellos entraban, había uno que se llamaba el sumo sacerdote, entraba una vez al año a ofrecer un sacrificio, el día de la expiación, y lo hacía en favor ¿de quién? Del pueblo. Aunque ellos servían a Dios, ¿quiénes eran los que finalmente recibían los beneficios de ese servicio? El pueblo, el pueblo. El sacerdote además era el consejero principal del pueblo. Usted encuentra en las escrituras que los jueces, allá en el Pentateuco, los jueces y los que debían dirimir en ciertos pleitos y dar una respuesta, una palabra de sabiduría, una respuesta en algún caso y en algunas circunstancias, arreglar conflictos, eran los sacerdotes. Ellos conocían la ley, así que ellos debían dar sentencia. ¿Su labor cuál era? Servir. Servir. ¿Sabes? A veces en las iglesias tenemos una idea de servicio que es extraña. ¿Yo le sirvo a quién? A Dios, decimos. Y lo que hacemos nosotros en la iglesia es servirle principalmente a Dios. Pero nuestro servicio a Dios se hace real sirviendo a los demás. Y entonces el sacerdote, aunque sirve a Dios, aunque él está dedicado y consagrado a Dios, ¿a quién quién es el benefactor principal de ese servicio? El pueblo. ¿Por qué el sacerdote colocaba incienso todos los días en el altar del incienso? Porque eso se supone que servía como un recordatorio de las oraciones, de la adoración que debía subir constantemente ante la presencia de Dios. Pero ¿quiénes eran los que recibían los beneficios de eso que hacía el sacerdote todos los días? Pues el pueblo. No era, Dios dice por allá en un profeta, si yo tuviera hambre, ¿te pediría a ti? Si tuviera sed, ¿te pediría a ti? O sea, piense un momento, yo les contaba hace unos domingos que los hinduistas creen que sus dioses necesitan, por ejemplo, acostarse a dormir. Entonces el servicio que hace un hinduista de su dios, de su ídolo, es que él tiene el muñequito ahí y él lo levanta por la mañana, lo baña, lo viste, le da de comer, lo acuesta a la siesta porque pues necesita, se cansa, y luego por la tarde otra vez y le hace sus rezos y ya lo acuesta. Eso hacen muchos hinduistas con sus ídolos. Ahora, ¿tú crees que nuestro Dios necesita eso? Entonces cuando yo digo que le sirvo a Dios, yo soy un siervo de Dios, ¿a quién le estoy sirviendo? Pues a la gente, porque Dios no necesita mi servicio de ninguna manera. Quiero que entiendas eso porque es muy importante. Cuando alguien se nombra, yo soy el siervo de Dios, a veces es para colocarse encima de los demás y que los demás le sirvan y no entendiendo él que mi servicio es para ayudar a los otros. Espiritualizamos tanto eso del servicio a Dios. Yo le sirvo a Dios, yo soy el siervo de Dios, pero el siervo de Dios es para que los demás le rindan pleitesía, para que le carguen la maleta cuando llega por ahí, para que no haga nada el siervo de Dios. Perdón, cuando es todo lo contrario. Pero es porque hemos cambiado esas definiciones y yo recuerdo esto del sacerdocio simplemente para que tú lo entiendas. El sacerdote servía, el sacerdote se consagraba a Dios. El sacerdote tenía que estar, sumo sacerdote principalmente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Mire, no podía contaminarse por ningún muerto, por ningún cadáver, ni siquiera por los más cercanos, porque él debía estar al servicio de Dios. Pero estar al servicio de Dios implicaba que él lo que hacía era para favorecer a los demás, a los que lo escuchaban, al pueblo. Él no podía negarse, yo le sirvo a Dios, así que no te voy a hacer el sacrificio hoy. No, perdón, tú estás para hacer el sacrificio en mi favor, podía decirle un israelita. Y entonces volviendo otra vez a la historia de Marcos,
Cuando nosotros miramos que el Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes deben servir y eso los hace más grandes, ¿a quién les está diciendo Él que deben servir? A los demás. Y entonces aquí vienen algunas aplicaciones que son muy importantes, mi querido hermano. La primera, tú le sirves a Dios. Y cuando digo que le sirves a Dios, eso implica que quien te paga es Dios. Amén. Quien se encarga de tu reconocimiento es Dios. Quien se va a encargar de decir o de darte la propina, para entender un poco eso, ¿es quién? Dios. Si tú dices que le sirves a Dios y esperas que las personas aquí te reconozcan o te aplaudan o te den la propina, pues estás equivocado, porque ellos no son los que están llamados a eso. Es más, hay un versículo en la Biblia que el Señor Jesús también usa hablando de los sirvientes. Dice, cuando un señor, un dueño de casa, llega a su casa y el sirviente viene y le lava los pies y le sirve la comida y hace todo, ¿qué le dice su señor? ¿Le dice gracias? ¿Le agradece? No, porque era lo que tenía que hacer. Y ese versículo es interesante porque nosotros a veces estamos esperando recibir de lo que hacemos un agradecimiento cuando realmente es lo que tenemos que hacer. ¿Quién debe alabarte a ti por el servicio que estás dando? Bueno, Dios. Sí, Dios, pero lo dijeron bien. Primero es Dios, pero no esperes que los demás te alaben. Amén. Porque si tú vives esperando que los demás te alaben, te vas a decepcionar, porque el ser humano sí que es malagradecido. Mire, usted puede encontrar gente que sirve muy bien en esos restaurantes, son excelentes meseros, y hay gente que todavía es cansona y no le doy la propina, pero si le hizo todo bien, no quiso. Son malagradecidos. Y uno dice, entonces si tú sirves esperando recibir la recompensa de los hombres, pues te equivocas, vas a resultar frustrado. Tú le sirves principalmente ¿a quién? Eso también conlleva lo siguiente, que tu actitud de servicio, como es para Dios, implica la excelencia y todo lo que requiere un buen servicio, porque quien lo está recibiendo es Dios. Ahora, si usted piensa, ahora ya no es recibir solamente las alabanzas, sino que usted piensa que le está sirviendo a gente, entonces usted empieza a mirar la persona, usted le mira la cara, este sí le sirvo bien porque este me cae bien, no, le da la espalda. O si a ese que usted le sirvió hoy resulta que le dijo como que no fue tan agradecido, pues usted a la próxima vez quiere que le ayude, pues pida el favor y si no, no. Actitud. Tu actitud de servicio debe ser entendida o expresada entendiendo que tú le sirves ¿a quién? A Dios. Todo servicio que tú haces lo haces para Dios. Y entonces tu actitud debe ser acorde a eso. Y eso nos debe quitar entonces a nosotros las malas caras o hacer las cosas con mediocridad o todo eso, porque finalmente ¿quién está recibiendo mi servicio? Dios. Es Dios. Pero que sí que nos cuesta eso, ¿no? Porque uno le gusta y espere a quién le sirvo. Si es importante, entonces le sirvo con una buena actitud, sonriendo. Pero si no es tan importante, como que antes agradezca que le estoy haciendo el favor. Eso es terrible, pero tú tienes que entender, yo le sirvo a Dios, Él me da la alabanza y mi actitud debe ser ¿para quién? Para Él. Pero también cuando decimos que le servimos a Dios, debemos entender, y en tercer lugar, que los que reciben el servicio son las personas a tu lado, no Dios directamente. O sea, hay un versículo en 2 de Corintios que dice que, hablando de los pastores, Pablo está hablando de la predicación y él dice, porque nosotros predicamos de parte de Dios y delante de ¿quién? De Dios. Así que cada vez que yo predico de parte de Dios y delante de Dios. Dios está acá. Su presencia está acá. Pero ¿será que yo le puedo enseñar algo a mi Dios? ¿Será que Dios está diciendo ahí, oye, no me he dado cuenta que sí, yo le tengo que servir? ¿Será que usted cree que Dios está diciendo eso de mí? No, Él sí dice amén, estás confirmando, esa es la verdad, punto. No es porque le esté aprendiendo algo nuevo que yo le esté enseñando algo nuevo a mi Señor.
El que está siendo el beneficiario de mi servicio para Dios eres tú. Y entonces mi servicio, que es espiritual para Dios, se vuelve real acá, porque yo le sirvo a las demás personas. Yo le sirvo a la gente que está a mi alrededor. No importa si lo merecen, no importa si son agradecidos, no importa si inclusive si son salvos o no son salvos, yo estoy para servirles, porque eso es lo que manda el Señor Jesús. Entonces ahora vas a ver, pequeñez en el mundo es que tú sirvas. Pequeñez en el mundo es que inclusive en la iglesia, ser un pequeño para el mundo es que tú, siendo el pastor, aún así te coloques como un siervo, que no te dejes rendir pleitesía. Ese es alguien pequeño. Ese es alguien que no aprovecha la posición en la que está. Pero en el reino de los cielos, que es lo diferente, eres grande si precisamente en lugar de usar tu posición para subyugar o exigir servicio, tú te colocas como un sirviente y dices, yo estoy para servirte a ti. Eso es ser grande en el reino de los cielos. ¿Y cómo tú te haces grande? Cuando le sirves a los demás. Ahora, usted le dijo hace un rato al que estaba a su lado, sirviente, ¿no? Usted es un sirviente. Ahora dígale, yo soy tu sirviente. Pero no se lo diga así como ese pastor mandó. No, dígale, yo soy tu sirviente. Yo estoy para servirte. Dígale, yo estoy para servirte. Ahora el que está al lado no aproveche para decir, no, por favor. Y la doctrina del sacerdocio de los creyentes enfatiza una verdad, mi querido hermano. Con esto quiero cerrar esta mañana. Y es que todos somos sacerdotes. Mira, escucha esto. La doctrina cristiana enseña, hablando del sacerdocio, que nosotros no necesitamos un intermediario para acercarnos a Dios. Ya no necesitas tú a alguien que se meta en la mitad para ayudarte a llegar ante Dios. No. Cuando dice que tú eres un sacerdote, como leímos ahí en Apocalipsis, que Dios nos hizo a nosotros sacerdotes, implica que tú tienes acceso libre a Dios. No necesitas un sacerdote. Eso es lo que dice la Biblia. Tú no necesitas que alguien interceda por ti, que alguien te ayude. Venga, es que el pastor tiene como que más acceso a Dios. Hay gente que le dice, usted como que tiene más palanca con Dios, entonces ore por mí. No, hermano, usted ore. Usted es un sacerdote. Eso es una de las aplicaciones del sacerdocio. Pero además implica que si tú tienes libre acceso ante Dios, también estás llamado a servir. Escúcheme, todos acá estamos llamados a servir. Un cristiano debe ser un servidor. ¿En qué? Hermano, busca las áreas en las que puedes servir. Hay áreas que son generales. Tú sirves a la humanidad cuando le predicas el evangelio a personas que no conocen de Cristo. Tú le estás sirviendo. Tú sirves cuando traes un mercado. A propósito, necesitamos que se involucren ustedes aquí en traer una libra de arroz, algo así. Por favor, alimentos no perecederos. Los perecederos es complicado. Pero usted está sirviendo. Pues es que solo puedo llevar una panela. Pues eso es servir. Tú sirves con lo que tienes, no con lo que no tienes. Sí, sirves. Pero hay servicios que son específicos y particulares, que ya vienen con lo que tú eres. Entonces yo a usted le sirvo particularmente, por ejemplo, con la predicación. Dios a mí me ha dado ese don, entonces estoy sirviéndote con la predicación. Créame que yo estudio la palabra y me preparo para servirte. No para servirme a mí, para servirte. Para que tú puedas crecer espiritualmente y vivir la vida cristiana. Esa es mi labor y esa es mi tarea. Por eso si debo hacerlo cada vez mejor, es para que tú crezcas espiritualmente. Amén. Esa es mi tarea particular. Y tú debes buscar esa tarea particular. ¿Qué puedo yo hacer en la iglesia? Que me quede como fácil, como que lo puedo hacer bien. Tú tienes que buscar esa tarea. Pero además debes desarrollar un corazón de sirviente, porque el sirviente hace lo que le toque, lo que le manden.
El sirviente no puede decir, ay no, patrón, yo no, para lavar la loza no, es que ese no es mi don. No, el sirviente no dice eso. El sirviente mande, lave la loza, no sé, pues aprenda y hágalo bien y rápido. ¿O no? Eso implica que todos nosotros debemos estar dispuestos a lo que toque. Lo que toque hacer. Si hermano, si tocó coger la escoba, pues bueno, yo no soy experto, pero lo voy a hacer de la mejor manera. Me demoré 10 horas, pero lo hice bien. Hágalo tranquilo. Ahora, hay expertos que lo hacen, pero usted, hoy me tocó a mí, lo hago bien. Hoy me tocó a mí organizar las sillas, hoy me tocó estar en la puerta, hoy me tocó cuidar el carro, hoy me tocó, bueno, lo que sea. Pues tú lo haces de la mejor manera porque dices, yo soy un sirviente, yo estoy para servir. Escucha esto, en la iglesia, bendición abundante, en la iglesia IBAC Central, todos debemos ser siervos. Tú debes empezar a buscar un área en la cual vas a servir. No debes quedarte esperando que los demás te sirvan, esperando solamente recibir cosas. No, debes empezar a involucrarte. Debes meterte, debes preguntar, ¿cómo hago yo para servir en esta iglesia? Yo quisiera ayudar. Yo sé que hay algunos que tienen dificultades de tiempo por sus horarios de trabajo, etcétera, pero vas a decir, yo quiero servir cuando esté disponible, yo quiero servir, quiero ayudar en algo. ¿Qué puedo hacer? Ahí hay varios líderes acá de ministerio que te pueden guiar. Puedes hablar con nosotros, conmigo directamente, pero te vamos a indicar. Ahora, el primer requisito es que hagas las clases. Ese es el primer requisito. Tienes que saber qué somos como iglesia y ya una vez lo hagas, tú puedes empezar a servir. Ay, es que madrugar los domingos a las 7, hermano, eres un sirviente. Entrénate. ¿Toca madrugar? Pues toca madrugar. ¿Y toca hacerlo? Pues toca hacerlo. Porque yo voy a servir. Esa es mi labor, esa es mi tarea, mi querido hermano. Entonces, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Quieres ser gigante? Hay que servir. Ahora, no solamente es que quieras, es que fuimos salvos para servir. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 6? Fuimos salvados por nuestro Señor Jesús para servir. ¿Sabes que en este mundo se busca gente que sirva? Mira, afuera las ONG están buscando voluntarios. Ahorita, cuando hay elecciones presidenciales o de Senado, buscan voluntarios que vayan y sean testigos electorales. Les darán algo, sí, pero están buscando voluntarios. Hay gente que está dispuesta, escuche, a irse a otro lugar a servir. Hoy día el mundo está pensando en que los seres humanos debemos servir a los que están en necesidad. Eso está rondando por ahí. La iglesia, el cristianismo, lo que Cristo ha hecho en tu vida, te llama a servir. No solamente porque una ONG lo diga, o porque el gobierno, o porque no sé qué, si sé cuánto. No, es que sí fuimos salvados para servir y debemos servir. Y eso nos hará grandes en el reino de los cielos. Amén. Así que, hermano, a servir. Ahorita usted que se va a ir, se va a despedir de la persona, o va a saludar a la persona y le va a decir ¿en qué te puedo servir? Ese va a ser el saludo. ¿En qué te puedo servir? Ahora, se vuelve gracioso, ¿no? Cuando el otro está diciendo ¿en qué te puedo servir? No, ¿yo en qué te puedo servir? Yo primero. Pero chévere, porque eso implica que vamos a tener una actitud diferente. Mire qué pasaría cuando alguien que llega, que es nueva a la iglesia, y de repente nos ve a nosotros todos sirviendo, todos diciéndole ¿en qué te puedo servir? Pues se va a decir, oye, eso está como chévere y gratis. Si tú nos visitas hoy por primera vez, déjame decirte que el camino para la grandeza es el servicio. Lo demostró el Señor Jesús. Y tú también puedes alcanzar grandeza. Comienza primero sirviéndole a Dios, rindiendo tu corazón a Él, y después encontrarás un sentido y propósito para tu vida, sirviendo a los demás. Póngase en pie, por favor, y oremos. Señor, gracias por ese tiempo que hemos tenido, donde hemos reflexionado en tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque entendemos que el camino por el cual nosotros debemos regirnos para llegar a la grandeza
no es la ambición del mundo, no es enseñorearnos y dominar a los demás, es servir, tal cual como tú lo hiciste. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial, a crecer en servicio. Cambia nuestro corazón que quiere solamente recibir comodidades, recibir atenciones y servicio, para que sea un corazón de siervo que sirve, que no está esperando nada a cambio, solamente servir. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos, Padre. Que así como tú lo hiciste, mi Señor Jesús, nosotros también lo podamos evidenciar en nuestra vida. Trae a nuestras mentes y corazones aquellas áreas en las que podemos ser útiles, en las que podemos servir. Por favor, te lo suplicamos. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Amén y amén.